Muy bienvenidas y bienvenidos a este programa titulado La Escena Secreta, lecturas de los itinerarios textuales de Michel de Certeau. Mi nombre es Andrés Gordillo y tengo el gusto hoy de entrevistar a mi querido amigo y colega Ricardo Lomnitz, que ahora se presentará. Esta iniciativa es del área de estudios de la historicidad de 17 institutos de estudios críticos y tiene la intención fundamental, este programa, que está compuesto de muchas entrevistas, de escuchar qué leen los lectores en Certeau en el siglo XXI, 2025, que cumple 100 años de haber nacido Certeau. Entonces nos interesa, hemos hablado con pintores, figuralistas, historiadores, escritoras, ahora contigo, que nos vas a contar un poco de ti. Y bueno, la idea entonces es esa. Y Ricardo, preséntate tú, dinos quién eres, qué haces. Muy bien. Pues hola a todas las personas que están viendo este episodio. Mi nombre es Ricardo Lognitz. Yo soy filósofo, soy músico, soy compositor, soy improvisador y diseñador sonoro. De formación estudié mi licenciatura en la UNAM en filosofía. Actualmente estoy pues, o avanzado en mis estudios de maestría en 17, Instituto de Estudios Críticos, y ahí mismo coordino el área de estudios sobre la improvisación. Y bueno, sobre todo me dedico a hacer diseño sonoro y componer música para la escena. eh, y con escena me refiero a las artes escénicas, sobre todo teatro, danza, también un poco de cine. eh, a veces como músico en escena, a veces con música más bien grabada. eh, y también mucho de lo que hago es más bien improvisar. Eh, pero bueno, además de eso, pues últimamente he estado también como empezando a hacer labor más bien de gestión, y un poco por ahí va mi Pues proyecto. muy versátil, güey. Pues muchas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación. Ya nos la debíamos Sí. de hace tiempo. Les cuento rápido que cuando estaba proyectando los posibles invitadas e invitados de este programa, pues algo que me consideré siempre como principal era que gente que no tuviera tan cerca a Desertó como autor, Mm. como... Y que sin embargo los planteamientos de Desertó fueran afines, ya sea a una crítica o a una posición existencial o a inquietudes de diferente orden con las personas que yo imaginaba. Entonces, pues hay todo pues sí, un campo muy amplio en todos los textos de Desertó que a él le concierne nombrar como la ciencia de lo singular, que es todo un problema, digo que no voy a ahondar demasiado, solo rápidamente diré que para él la ciencia de lo singular, que es lo que está planteado abiertamente en este informe, que después es forma de libro, de la invención de lo cotidiano, volumen uno Artes de Hacer, hay volumen 2 Mm. pues plantea. Y la ciencia de lo cotidiano, De lo bien, singular. de lo singular, lapsus, eh, la ciencia de lo singular proviene realmente de de un pensamiento de Certeau acerca de la mística Mm. y particularmente de un libro que se llama La ciencia experimental.
que publicó un místico llamado Joseph Suran, de quien ya hablamos en diferentes programas, un místico exorcista, ya sabes, ¿no? Ese mundo del siglo XVII, y demonios, etcétera. Con esta antesala, a mí me interesaba que Ricardo y yo pudiéramos improvisar, que es lo que estamos haciendo ahora, acerca de lo que Ricardo en principio quisiera hablar. Y lo que él me comentó es que pues, le interesaba adentrarse y estar, digamos, entrando y saliendo a sus impresiones de este libro, de la invención de lo cotidiano, que ya comentamos particularmente el capítulo 3 con Genevieve Galán, en donde también dimos todo un contexto histórico acerca de este libro, que me voy a ahorrar ahora porque ya está dado. Entonces, la primera pregunta, Ricardo, que tengo para hacerte es cómo llegas a Michel Certeau, o sea, cuando lo escuchas por primera vez, las primeras veces, cómo te empiezas a relacionar con él y y qué empezaste a sentir o a palpar y cuándo, más o menos, danos el contexto. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, pues quiero darte las gracias por la invitación y hacer un comentario que venía pensando realmente desde ayer. Em, y, y solo, o sea, una especie de aclaración, pero es que no quiero hablar de Desertó, obviamente desde la posición del experto, porque no lo soy. Pero, curiosamente, creo que una de las cosas más interesantes de este libro es justamente como su crítica a la figura del experto, y que es un libro cuyo discurso está más bien elaborado desde como desde lugar de enunciación de la persona ordinaria, Claro. ¿no? Lo cual es muy, bueno, muy bello, muy potente. Me llamó ahora la atención que leía para este episodio. Estuve leyendo la traducción al español y la traducción al inglés, pero me llamó la atención que en la traducción al español no se saltan la dedicatoria que escribió Desertó, eh, previa a su prefacio, introducción y demás. Y es una página muy linda donde él dedica este trabajo justamente al hombre ordinario, dice. Eh, y señala que finalmente eso es el rumor como un poco inaprensible, pero que siempre está detrás y le da vida a cualquier sociedad, ¿no? Entonces, solo quería empezar por ahí. Ahora, yo desertó, aunque tuve formación como filósofo, nunca lo leí a lo largo de la carrera. Es curioso. Hay creo pues un descuido de su figura en la UNAM. eh, o al menos esa fue mi experiencia. Eh, ¿No? Como pasa en el mundo pues, de habla hispana con tantos pensadores, pensadoras. Eh, y más bien llegué a Desertó vía los estudios del performance. Eh, bueno, mi tesis de licenciatura la hice sobre John Cage y sobre todo como con un cruce. Me empecé a interesar justo por todas las aplicaciones, ramificaciones de la teoría de los actos de habla de Austin y como su aplicación en distintas áreas, pero sobre todo por la pregunta que hay o el giro un poco que hace Austin en la manera de cuestionar el lenguaje y que tiene que ver más bien con cuestionar sus efectos. Entonces esa pregunta me pareció también interesante de hacerla a la música, como cuáles son o en qué condiciones dependen los efectos que la música tiene sobre sus escuchas y qué vínculo tiene esto con lo político, ¿no? Con sus potenciales utilizaciones políticas.
y encontré que Cage, bueno, me permitía un poco investigar sobre eso, reflexionar, en fin, ahorita no voy a entrar ahí, pero empecé a leer como varios textos importantes del campo de los estudios de performance y di con uno de Diana Taylor que se llama El archivo y el repertorio. Y Diana, pues digamos, recuperaba muchas nociones de Sartre, que para mí en ese entonces era la verdad un pensador desconocido, y siempre, digamos, esas citas que había de Sartre y las nociones que aparecían me parecían pues muy atractivas, muy potentes. Eh, el propio libro de Diana, digamos, ya con la idea de repertorio, pues digamos, es bastante deudor de uno de los temas que trata de Sartre en este libro, del cual hablaremos. Y ya un poco más adelante también empecé otra vez o seguí encontrando como esas referencias a Deserto por esa vía, ¿no? Como sí, sobre todo textos de teóricos, autores ligados a esta área de estudios, eh, y que lo señalaban como un autor eh, pues digamos, no necesariamente pionero del campo, pero sí como alguien cuyos tipos de preocupaciones y preguntas eran como fundacionales para el campo mismo. Sí, es interesante este recorrido que narras porque en Estados Unidos, donde Certó enseñó, Sí, en en San California. Diego, sí, o San algo, Google y Wikipedia tienen San Diego, San Francisco. Okay. Enseñaba ahí, daba sus seminarios de historia de la religión, etcétera, y tenía una proximidad, pues. Uh-huh. Ahí, de hecho, le dictan por primera vez, antes que en francés y que en castellano, el libro que hoy conocemos como Historia y Psicoanálisis, ahí bajo otro nombre, Heterologías del Otro, en castellano sería la traducción. Uh-huh. Lo que quiero decir es que tiene toda una historia Michel de Certeau en Estados Unidos, y vale la pena decir que ahí particularmente fue recibido por lo que hoy comúnmente conocemos como los cultural studies o los estudios culturales. Y es muy interesante eso porque pues, los estudios culturales sabemos que una de sus virtudes es pues, la amplísima eh, área que tiene para llegar a plantear pues, cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces me llamaba mucho la atención mientras yo empecé a hacer mis propias lecturas de Sartre, etcétera, que la recepción estadounidense, claro, universitaria, etcétera, venía más bien por performers, por Uh-huh. teatreros, Sí. por Hispanic Studies, o sea, pero era muy difícil encontrar referencias en el mundo historiográfico de Michel de Certeau, a no ser que fueran pequeñas menciones o citas, pero como de... Como estas citas y estas menciones que haces a fuerza porque no sé qué pasa, que hay que hacerlo. Lo que quiero decir es que me interesa mucho lo que tú ahorita estás diciendo porque esa aproximación es una de las tantas que a mí me interesa. O sea, como, bueno, y también con Diana Taylor, que no, que digamos es un referente, ¿no? En muchos sentidos del mundo del performance y no solo. Sí. Y que venga por ahí y que así te haya llegado. Uh-huh. Entonces eso creo que es una marca muy interesante. Eh, Ahora mi pregunta, Ricardo, es que tú leíste o has estado revisitando este libro de la invención de lo cotidiano. Así, a bote pronto y de una manera de pasar un pase rápido, Uh-huh. ¿qué te suscitó? ¿Qué sentías cuando leías este libro? ¿Qué te disparaba? Uh-huh. ¿O qué te alteró?
Uy, pues es un libro que o sea, me sorprende como la afinidad del pensamiento de Desertor con mis propias preguntas, inquietudes. Siento que es un texto que da muchísimas claves como conceptuales para desarrollar un pensamiento sobre la improvisación, eh, y no solo, ¿no? Digo, creo, entendí más a fondo como la importancia para el propio estudio del performance, ¿no? Entendido en un sentido muy amplio como comportamiento humano. Eh, y al mismo tiempo me parece que, bueno, nada, la pluma que tiene es fantástica, ¿no? Hay muchos temas de los que me gustaría que habláramos, pero me pareció bien interesante cuando aborda las fábulas, las leyendas, ¿no? El arte, digamos, de hablar, que él dice que finalmente son un repertorio de tácticas y ya un poco más adelante podemos ahondar en ese concepto, pero lo que me parece especialmente interesante es que él dice que más allá del contenido de las fábulas, de las leyendas, etcétera, lo que importa es ver como las tácticas discursivas mismas que está usando él o la narradora al elaborar ese relato. Y siento que algo pasa final, o sea, finalmente es una pregunta por el modo de proceder de la narración misma y los efectos que suscita eso en quien lo escucha, sobre todo, pero también quien lo lee. Y encontré eso mismo en el libro. O sea, un pensador, digamos, muy rico, pero donde también el armado mismo del libro es está haciendo un uso pues muy efectivo de un montón de herramientas retóricas que te van metiendo y donde finalmente el propio libro, digamos, está exponiendo en cómo funciona aquello de lo que está también tratando de hablar. Sí, sí, eso es muy, muy impresionante como operación escritural y textual, Sí, porque es entender la materialidad y la gramática del tiempo, de la época, y de todos sus recursos, bueno, todos es una exageración, pero de muchos recursos que la no, sí. estructura, ¿no? La gramática, la sintaxis. Y eso que se dice así medio raro y medio abstracto es fundamental, porque es como volverse consciente, por decir así, o de algún modo hacerse cargo de la materialidad discursiva que se pone en juego cuando se piensa de determinada cosa. Es decir, se puede escribir igual acerca de lo cotidiano que de el estudio de los locos en el siglo XIX. Tiene el mismo formato, habría que hacerlo igual. Es decir, es una reflexión acerca de los procesos de estandarización Mm. y de diferenciación gramática de su tiempo. Sí, ahí digamos, volviendo un poco a tu pregunta de los efectos, pero ahorita lo conectaré con esto. Mi sensación al leer el libro fue encontrar ahí un amigo del pensamiento, Sí, o como alguien que... Sí, creo que esa figura es siempre linda, ¿no? Cuando encuentras esos amigos o gente con la que quieres como hablar, un sí. interlocutor. Y por otro lado una sensación de hallar también como una pieza que me faltaba para armar cierto rompecabezas, Mm, sobre todo en esta constelación de pensadores, pues del Mayo francés, pensadores de la diferencia, ¿no? Toda esta escuela francesa postestructuralista o como sea que queramos llamarle,
eh, que está ahí finalmente hablando con Foucault, con Bourdieu, con Lyotard, con Derrida, ¿no? Con Deleuze, etc. Y siento que son finalmente pensadores que para mí son muy importantes, que me han influido mucho, y siento que cada vez que da uno con un libro de estos autores o de alguien cercano que no conocías, hay como un efecto de esclarecimiento del conjunto completo. Claro. Ujú. Eh, y creo que esto que mencionas de la escritura sí es uno de los grandes temas o problemas que están en toda esa generación, ¿no? O sea, la escritura como problema filosófico, ¿no? A nivel de estatus ontológico, ¿no? Su relación con el habla, pero al mismo tiempo que es una reflexión, digamos, en contenido, implica toda una experimentación de la forma misma, de la producción de la discursividad filosófica, ¿no? O académica en general. Y sí, eso es fascinante, ¿no? Y que creo que recorre, pues no solo la historia y la filosofía, sino, eh, bueno, también la literatura, ¿no? El teatro, en general del siglo, de todo el siglo XX. Y al respecto de esta generación, me interesa hacer una nota historiográfica que esta generación tenía, como aún tienen, en su periodo de formación escolar, Mm. en lo que nosotros diríamos la secundaria, la preparatoria del sistema mexicano, pues una enseñanza estricta de latín y griego. Y también cuando estudiaban sus licenciaturas o el símil, pues era muy riguroso. O sea, es decir, el hecho de que nosotros hoy leamos esa generación y podamos leer que escriben, pues como sea que escriben y cómo está esta reflexión muy poética y como anclada en el giro lingüístico y etcétera, tiene que ver realmente como un deslinde de cierta manera de transmitir estas lenguas, o sea, y Mm. estas tradiciones. Digamos, no olvidemos que Foucault hizo su tesis doctoral, que es La historia de la locura, y tenía que traducir un texto clásico y hacer un Mm. estudio introductorio, que fue la, un texto de la antropología de Kant. Mm. Y no solo lo tradujo, sino son un librito de 121 páginas. Derrida es lo mismo con Husserl y así sucesivamente. O sea, lo que quiero decir es que hay un conocimiento de los lenguajes y de la escritura, de la tradición muy particular, muy de la herencia ilustrada, en fin. Mm. Te cuento esto porque hay un momento muy interesante en el libro de la invención de lo cotidiano en el que se demora en la retórica. La retórica hoy nos puede parecer que es algo así como un complemento a la discursividad que embellece las maneras de hablar. Sin embargo, esta opinión es tan solo moderna, se hace en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la retórica aparece como estética, aparece como un complemento discursivo. Mm. No obstante, del siglo XVIII para atrás, Mm. es una experiencia de mundo. La experiencia del mundo es retórica. Mm. Empiezan a estudiar los comunicólogos, los pensadores, etcétera, la retórica una vez que aparece la radio. Porque se dan cuenta que el medio radial, o sea, el aparato y sus efectos que da, junto con la publicidad, es totalmente irracional en el sentido en el que estás sabiendo tú que lo que estás leyendo es falso y sin embargo lo crees. Mm. Es decir, no pasa la experiencia ya por una experiencia racional en los términos de la escritura del siglo XVIII, sino pasa por otro orden. Eso motiva los estudios de la retórica en el siglo XX.
de los cuales Certeau pues se la sabía. Ujú. Él dedica, como decía, pues un pasaje reflexivo de la retórica de Aristóteles y se Ujú. demora en una noción llamada, bueno, en griego es metis. Sí. ¿La recuerdas? Sí, sí, claro. Me interesa eso porque la metis, que ahora nos contará, me parece que está atravesando todo el libro en su propia forma, o sea, como si de la metis pudiera haber un efecto, bueno, ese efecto puede ser la escritura de este libro, digo, con sus ediciones, etcétera, pero me parece muy importante. No sé tú qué impresión te dio esa noción de metis. Sí. Dame un segundito. Em, Primero, bueno, hay muchísimas cosas que decir sobre la retórica en este libro, pero quizá me gustaría como comenzar con la noción de táctica para poder luego elaborar la de Metis, que serían Ujú, muy, muy cercanas, ¿no? Entonces, bueno, tú hablabas digamos, de la importancia de la aparición o la introducción de medios como la radio, la televisión en esta época para como volver a generar un interés en la retórica. Y, y creo que eso también se liga con una de las preocupaciones, si no es que la preocupación central de este libro, y que finalmente es la pregunta por los usos que hacen las personas, sobre todo en una sociedad de consumo, de los medios que hay a su alrededor, ¿no? En el mundo. Entonces, hay un giro también interesante que lo va a desplazar de cómo otros pensadores de la época están pensando el poder y que tiene que ver con eh, qué qué procedimientos o cómo se comporta la gente en relación con el mundo y cómo ahí en esa relación con las cosas que le están dadas hay un espacio de ingenio y por lo tanto de libertad y de también pues, producción de singularidades, ¿no? Entonces, digo que eso lo va a separar con otros pensadores, sobre todo porque hay toda una discusión ahí también con Foucault y con Bourdieu en particular, y que tiene que ver con como esta pregunta de si una estructura social va a saturar por completo o no las maneras en que la gente se comporta ujú, y Deserto más bien se posiciona frente a alguien como Bourdieu muy en contra, más bien abogando por el espacio de esa libertad de los propios usuarios. Y justamente a partir de esa pregunta es que él desarrolla dos nociones o conceptos que son centrales en todo el libro y que son el de estrategia y el de táctica. Una estrategia para Deserto en este libro tiene que ver con una serie de procedimientos que él define como procedimientos que crean un espacio como propio. Y ahí es interesante, hay todo un juego de palabras al hablar de lo propio. Porque por un lado se refiere a lo que está marcado eh, como atributo de un sujeto, pero al mismo tiempo como un espacio de lo autorizado socialmente, ¿no? Con esta idea de lo propio como lo elegante, ¿no? ujú, Eh, y luego, por otro lado, la táctica eh, no funciona a partir de eso propio, sino que más bien funciona siempre a partir es un espacio más bien ligado con lo anónimo, porque son más bien los procedimientos que utilizan los débiles, los oprimidos de la historia. La estrategia más bien es elaborada siempre por el poder
y también algo que es muy interesante es que Desertó vincula la estrategia con el espacio, Sí. sobre todo, y la visión, y la táctica más bien tiene que ver con una lectura más bien del tiempo. Eh, entonces, a partir de ahí, justamente va a llegar a dos nociones trabajadas por Bernard y no me acuerdo cómo se llama el otro autor, pero otros autores de la época, y que justamente están trabajando tanto en la noción de Metis como en la de Kairos. Eh, la de Metis, finalmente, Metis tiene que ver con todos estos procedimientos que usa la vida para vincularse también con las circunstancias, ¿no? Y que tiene que ver finalmente también con esta ciencia de la singularidad de la que hablabas, que finalmente él define también como una ciencia o el estudio de las relaciones que algo, que un agente tiene, digamos, con contextos particulares. Finalmente todo este libro es un gran desarrollo de un pensamiento relacional y de un pensamiento, pues sí, táctico, ¿no? En el sentido de cómo las personas deciden o entre distintas posibilidades, o incluso cómo las personas son capaces de inventar nuevas posibilidades en terrenos que parecieran estar agotados y parecieran más bien condicionarlos. Eh, por otro lado, la noción de Kairos, que a mí bueno, me ha interesado mucho y que además tiene un vínculo muy fuerte con también la noción de improvisación, tiene que ver con más bien la lectura de la oportunidad, ¿no? Kairos, para Bernard, es el tiempo oportuno. Entonces, más bien tiene que ver con esta lectura de cuáles son las condiciones que a una persona se le presentan y cómo es capaz de leer su presente y de aprovechar la oportunidad cuando la tiene delante. Sí, bueno, dos cosas, Sí. o tres, o cuatro. Venga, Sí, las que quieras. uno, este estudio de Kairos y de la Metis proviene, en efecto, como bien dices, de una muy particular contexto historiográfico, antropológico, que es el estudio de los helenistas franceses de ese momento, donde está Marcel Detienne, está Jean-Pierre Bernard, Pierre Grimal, eh, Paul Bey, y toda esa estela de pensadores, bueno, François Artaud, en fin, es un momento súper afortunado de la historiografía de la historia del pensamiento, en el que empiezan, entre otras cosas, a preocuparse por lo que acabas de mencionar. Lo cual nos dice que, claro, la figura de Certo estaba muy bien enterado de las discusiones del mundo antiguo. De hecho, le apasionaba, en fin, toda una historia. Número uno. Número dos, la distinción entre estrategia y táctica es muy interesante porque ahí está discutiendo con Foucault particularmente y con Bourdieu, como tú ya marcabas. Eh, Cuando yo leí esa distinción, a mí me parecía que otra manera de explicarla sería la siguiente. La estrategia es a la historia como la táctica es a la historicidad. Me explico. La historia la comprenderíamos aquí como el esfuerzo de sedimentar cronológicamente, ordenadamente, matizadamente,
muy bien hechecito la experiencia del paso del tiempo en un discurso. Cuando uno lee un libro de historia, la escena que te construyen es como si estuviera todo muy ordenado, ¿no? Es muy impresionante. Y la historicidad aquí la comprendería como la táctica, en el sentido que sería la historicidad aquí la no coincidencia de los tiempos consigo mismos, es decir, como los efectos, como la distorsión que de hecho anima, o sea, como la imposibilidad de fijar el tiempo, o sea, como el tiempo es inasible, pues recortas y haces. Ese recorte es la historia, es la estrategia. Exacto. Y toda la, digamos, el flujo o el fluir o lo que va contra ese orden sería, o no contra ese orden, pues, pero lo que no puede ser asimilable, reductible a ese orden, a esa historia, es la historicidad. Y plantearse así la situación con la historicidad y con la historia y con la táctica y la estrategia es fundamental, porque prácticamente lo que está diciendo Certo, a mi gusto, es que lo que sucede es que el índice de historicidad que te hace pensar la historia no únicamente como un discurso de los poderosos y toda esta cantaleta, que su verdad tiene, es precisamente ubicar en, la, en los fallos, en los robos, en lo que aparece moralmente como malo, como lo bajo, como el asqueroso, ¿no? La ruina, el vil, ¿no? El embustero, todas esas denominaciones fascinantes que me encantan, ¿no? Pero son entonces esa atención. Y entonces leer eso, sensiblemente poderlo aprender es muy interesante. Y voy a esto porque esa posición que toma Certeau con estas metis y el kairos, etcétera, con lo cotidiano, con la táctica, lo que implica es que la crítica, digamos, a las relaciones hegemónicas de poder ya no vienen entonces como el cambio estructural que hay que hacer, que es la narrativa del siglo XX, teológica, por cierto, respecto a la cual se trata de tronar al Estado o de tronar el capital, o porque eso es poner otra estrategia en juego sin pensar ni considerar las tácticas de la gente que quizá no necesariamente quiere tirar eso, o sea, me explico, es como mucho más complejo. Y al pensar esto, ¿cierto? Entonces lo que estaría viendo es más bien, ok, hay formas de procesos instituyentes y también de procesos, yo no sé si se podría sostener la palabra emancipación, pero sí de desapropiaciones del poder, digamos, de desidentificaciones a la dictadura del lenguaje, que pasan por otro tipo de formas y se requieren otro tipo de sensibilidades para notarlo. Solo quien pueda hacer eso podría entonces maravillarse por la proliferación de formas que hay en el mundo, además de, pues sí, la hegemónica que pues ya sabemos esa historia, ¿no? ¿Qué piensas al respecto de estas? Bueno, has dicho muchísimas cosas y tengo muchas ideas, espero que no se me escape ninguna. Primero me gustaría partir diciendo, hablando de la generación y el momento, digamos, en que está escribiendo esto de Certeau, que es este libro en particular es de 1980, ¿no? Correcto. Pero coincide, también es interesante cómo, digamos, ahí está Foucault, Bourdieu en el panorama, pero también siento que esta distinción que él está elaborando, o esta, sí, distinción que él está elaborando entre estrategia y táctica, es muy cercana al tipo de pensamiento político que están desarrollando de pronto Deleuze y Guattari en particular en el Mil Mesetas, con figuras
como la de lo liso y lo estriado, por un lado, ¿no? En los trabajos, sobre todo del barroco de Deleuze, y por otro lado, con nociones como la de aparato de Estado versus máquina de guerra. Sí. Que es esta idea también que tú bajabas a esta distinción entre historia e historicidad, ¿no? Siempre como la historia o lo estriado y demás, como estas máquinas o dispositivos, quizás sería la palabra más adecuada, propios al poder y que justamente delimitan una zona de lo que es inteligible, modos de, o como diría Foucault, ¿no? Modos de discurso, modos de decir, modos de hacer. Y por otro lado, ese espacio que no es codificable del todo, al menos por esa discursividad propia a la racionalidad del poder, la racionalidad científica, capitalista, y que tiene que ver más bien con ese espacio un poco más de no coincidencia con sí mismo y por lo tanto de una lógica otra, ¿no? Sí. Ahora, y bueno, ya luego hablaremos de la cuestión religiosa ahí en medio, que se pone muy interesante, sobre todo por la cercanía que tiene eso con ciertas propuestas teológicas de Latinoamérica, ¿no? Sí. Y que se vinculan también con movimientos emancipatorios, ¿no? Como la teología de la liberación. Sí. Iba algo más, sí, se me acaba de ir. Dame un segundito. Luego, sobre la cuestión del pensamiento político también que esto introduce con respecto a la idea de revolución y de esos cambios estructurales, sí, siento que desde una visión, pues digamos, más estratégica, las tácticas siempre aparecen como elementos más bien parasitarios. Sí. Y por lo tanto no plenamente subsumibles o aprehensibles por la racionalidad científica. Pero creo que lo que es muy interesante, o sea, me parece que este libro tiene una visión sumamente optimista de esa como fuerza de lo popular y esa como inventiva de la gente en general. En una época donde hay cierto cinismo en discursos también de izquierda y demás, ¿no? En torno a la noción de una sociedad de consumo. Y nuevamente creo que lo que es muy rescatable es como esta fineza o finura que él tiene para detectar cómo hay espacios de libertad que tiene la gente a pesar de que haya un sistema con tantos procedimientos o dispositivos tan efectivos como para dirigir el deseo, la atención, producir como singular subjetividades muy específicas, ¿no? Entonces creo que eso es muy destacable del libro y creo que sigue siendo muy relevante para el día de hoy. ¿No? Como esta argumentación o defensa de la agencia que tienen los consumidores y, digamos, el ser capaces de observar esa agencia o ese espacio de libertad y de producción de singularidades, incluso en las actividades que más pasivas parecen. Sí. Y luego tú hablabas de que quizá no es preciso hablar de emancipación o no en ese caso. Creo que eso da para varias discusiones, pero más allá de eso sí creo que podemos hablar de la elaboración de ciertos espacios de libertad o de subversiones específicas, lo cual también digamos se sale de estas grandes narrativas modernas, quizá como digamos que se encapsulan en nociones como revolución, pero más bien esta es la época donde
se empiezan a generar nociones como las de prácticas de libertad, en el caso de Foucault, que me parece mucho más cercano a lo que está pensando aquí Desertor, ¿no? No tanto como la invención de un nuevo mundo, de una nueva estrategia, un cambio de juego, como pasar del ajedrez al Go, sino más bien el ser capaces de inventar dentro de ese tablero, de esos códigos ya dados, momentos o desplazamientos donde uno gane cierta libertad y cierta agencia. Sí. Y que eso resulta, pues sí, hasta cierto punto una vía respecto a la cual vale la pena mucho hoy demorarse, porque claro, está 1980, ¿no? No olvidemos que esto que hoy vemos como un libro era un informe que le pidió el Estado. Y en ese informe, ahora libro, es muy notorio que lo que está detectando todo este análisis son voy a decirlo así, como las gramáticas y sus procesos de estandarización. Esto, dicho de otra manera, es la manera en que la cultura tardocapitalista en 1980, finales de los 70, ha logrado establecer modos de estandarización globales de procesos que vienen de siglos atrás, de consumir, de guiarse, de establecer relaciones con el cuerpo, etc. Eso hoy es muy obvio decirlo. O sea, basta, no sé, echate un clavado de 3 minutos en Instagram o en TikTok y vas a ver que el valor reside en qué tanto te homologas a las estandarizaciones discursivas o del cuerpo y qué tanto te borras. O sea, entre más te borras como sujeto, mayor índice de éxito tendrás en un mundo donde todos son exitosos y en consecuencia serás un perdedor siempre, ¿no? Pero es muy interesante eso porque ese proceso de estandarización es súper fuerte. Dice uno en un momento, Sertón, no me acuerdo si es en el volumen 1 o en el volumen 2, que importa ahora, pero para ilustrar la táctica y la estrategia, dice, esto es muy fácil. Es como la gente que cocina. Tú compras un libro de cocina, entonces quieres una pizza, ¿no? Entonces dice, tienes la receta de la pizza. Bueno, tú tienes dos opciones, mínimo. O sigues al pie de la letra, a pie de juntillas, la pizza, ¿no? O sea, el recetario. Claro, son 4 jitomates, pero 4 jitomates del mercado al que voy, del puesto, o 4 jitomates del supermercado, o 4 jitomates grandes o pequeños, en qué estado, o sea, ¿sabes? Mil preguntas. Entonces, pues tú estás acostumbrado quizá a que te gusta mucha salsa y no poca salsa. Entonces, pues en vez de ponerle 4 jitomates, le echas 10 jitomates. Esa es la táctica. Siempre el excedente respecto a lo que supone la ley. Pero esos espacios de libertad que tú decías, solo pueden ser espacios de libertad en tanto que están circunscriptos en un espacio, Sí, o sí, sea, sí. en una estrategia. Y eso es algo súper importante porque hoy en día los espacios de libertad, emancipación o como le quieras llamar, suponen que hay que romper la ley. Pero si tú rompes los marcos de referencia respecto a los cuales se organiza algo, buena suerte. Es lo peor, porque ¿cuál es el límite entonces? ¿Qué es lo que va a establecer las normativas que van a dar lugar a esos espacios de libertad cuando todo es lo mismo? Es el proceso de estandarización radical, la borradura de la ley. Y eso es algo que en el siglo XXI nos estamos confrontando. De modo que ante
la borradura de la ley y del sujeto a la que hoy estamos, digamos, confrontados, etcétera, me llama mucho la atención esto de la metis, que es el saber, digamos, de la vida misma que va floreciendo en todos lados, con algo que tú has trabajado muchos años, que a mí me interesa. Es curioso, porque no me interesa conceptualmente, no porque no me interese, sino porque no me he demorado ahí. Mm. Pero me encantaría, pero pues alguien regáleme tiempo, porque ya tengo la guadaña aquí, ¿no? Pero me encantaría. Y es la improvisación. Mm. Es curioso porque yo toco la batería, tú lo sabes, etcétera. Yo aprendí, pues, digo, con mis poquísimas herramientas para hacerlo. Y con mis amigos siempre fue muy raro tocar canciones o lograr estructurarnos por muchos motivos que no voy a entrar aquí. Pero había algo muy rico en la improvisación. Y entonces siempre me llamó la atención cómo eso rico, de pronto, o sea, esa parte de dejar ir algo, de pronto yo lo escuchaba en algunos amigos y colegas historiadores, que tú dirías, puta, ¿cómo vas a improvisar en el discurso historiográfico? Es lo menos improvisatorio que es, ¿no? El dato, la cosa, Sí, sí, sí. etcétera. No es cierto, la, es estar en un gabinete de curiosidades, es abrir la caja de Pandora, ¿no? Mm. Porque tienes 1000 referentes aquí. Y entonces estudias su estructura, estudias su espacio, estudias su estrategia, ¿no? Pero eso al mismo tiempo te permite pensar de una manera improvisatoria entre dos prácticas, pero lo podemos pensar en las prácticas del mundo cotidiano. ¿Cómo pensarías tú eso, esa cosa que acabo de decir? Este, pues mira, o sea, a mí lo que me interesa de la improvisación, bueno, hay muchas cosas que me interesan de la improvisación, pero no es solo pensarla como una práctica como exclusivamente musical o exclusiva al campo de lo artístico siquiera, sino más bien como algo propio a la vida. Y en ese sentido siento que es muy cercana a nociones justo como la de Metis o la de Kairos. Las artes improvisatorias, digamos, lo que nos dan es una especie de mediación para poder comprender la ubicuidad de la improvisación en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso creo que es tan valioso, entre otras razones. Ahora, hay muchos tipos de improvisaciones y se acerca también mucho al tipo de temas y nociones que está elaborando Desertor. Por un lado, hay una pregunta por cómo es posible generar algo novedoso a partir de una combinación de elementos previos, ¿no? Es decir, cómo haces uso del repertorio, o lo que Diana Taylor llama el repertorio, eh, para generar algo novedad. Y ahí hay una cosa un poco paradójica, que justamente es lo que Derrida, o el interés que Derrida tiene por la improvisación, y que tiene que ver con esto, por eh, cómo surge algo nuevo a partir de lo que ya está dado. Y por eso el Derrida, cuando se refiere a la improvisación, eh, la describe como un imposible posible, o como un imposible que aún así sucede, ¿no? Creo que eso mismo es esto a lo que te referías al hablar de la táctica, que tiene que ver con esos espacios de generar novedad en sistemas que parecieran codificados en el extremo, y que parecieran como condicionar o determinar plenamente tu margen de acción. Eh, entonces, en el fondo, digamos, la pregunta por la improvisación es la pregunta por la generación de novedad, o si queremos de acontecimiento, es decir, es la pregunta, digamos, por el acontecer de aquello que no puede ser calculado, ¿no? De lo que es imprevisible.
Em, entonces, justamente la táctica, si la entendemos por un lado como el aprovechar las oportunidades o leer el tiempo oportuno, también la podemos entender como procedimientos para generar eh, posibilidades donde pareciera que no las hay. Y eso justamente es como el modo de pensar propio a la improvisación. Sí. Los grandes improvisadores lo que hacen es como tratar de moverse en una pieza o una estructura de acordes o un ambiente X y generar posibilidades en momentos que pareciera que ya no hay posibilidades, ¿no? Sobre todo hablo en el jazz, por ejemplo, que ahí la improvisación funcionaría como una táctica, una manera de apropiarse de piezas dadas por la cultura, digamos, del entorno blanco. Y más bien era una manera de los negros de apropiarse de esa música, de darle un giro propio más bien a su lenguaje y de ampliar armónicamente lo que estaba dado. En el caso ya de lo que llamamos libre improvisación es aún más radical, pero es en el fondo esta misma búsqueda de tratar de producir algo inédito. Entonces un poco por ahí iría. Por cierto, ahí me llamó muchísimo la atención ahora que me eché un clavado este libro, que el epílogo del libro es eh, justamente Desertó habla sobre la improvisación y sobre todo para irse a defender, digamos, la necesidad de seguir eh, creando prácticas o espacios que sean impredecibles, ¿no? Imprevisibles, imprevistas y por lo tanto no calculables. Entonces, una vez más siento que ahí hay una pues cercanía muy, muy, muy grande entre la manera en que también Derrida piensa el acontecimiento y piensa la improvisación. Como, y incluso diría lo político, ¿no? En libros como Espectros de Marx, pero donde justamente está pensando en formas de resistencia que apelen a esas formas de libertad o de justicia que son no calculables. Esta última parte del epílogo me parece muy importante porque, como decía, los procesos de homologación, es decir, los procesos de homologación serán diferentes, ¿no? Pues esto es casi una obviedad, pero en las sociedades, ¿no? Y hablando del siglo XXI también. Pero es muy distinto en una ciudad como Houston o una ciudad como Austin a Ciudad de México o Roma. Sí. En el sentido en el que pareciera que la inercia de la despliegue de las ciudades genéricas, vamos a llamarles, con Rem Koolhaas, que serían Houston, etcétera, van homologando tanto la forma de la ciudad y sus dinámicas que los espacios de lo incalculable, por un lado, se reducen y por otro lado están a punto de reventar todo el tiempo. Porque como está tan apretado todo, o sea, todo tiene un horario, ¿no? Todo tiene tu lugar, tienes tu dígito, tienes, ¿no? Tu estandarización perfecta. Entonces, al mismo tiempo que dirías, ya están gobernados, sí, y al mismo tiempo es tal la ebullición de todo ese control que aparecen manifestaciones de cosas raras, digamos, de experiencias en todos lados. La arquitectura o ciertos arquitectos, entre otros el Rem Koolhaas, a quien nombro ahora,
lo que hace es detectar eso en las ciudades, en cada caso, y entonces construir espacios donde eso, digamos, la improvisación pueda Mm, suceder. ujú, O sea, entiende que las condiciones de intervención para que, digamos, para responder a la estupidez sistemática en los que estamos caídos y circunscriptos es habilitar marcos donde pueda florecer lo incalculable. ujú, Claro, se dice fácil. Los arquitectos tienen la virtud de que tienen el recurso y ujú. son proyectos de Estado o son proyectos así, ¿no? No obstante, me parece que en la actualidad hay un problema que tiene que ver con la aceleración Mm, y la necesidad de tener que estar sustraído al proceso de equivalencia general y a la extracción y a la acumulación del capital mismo, que parecía coartar esas dinámicas, esas posibilidades, ahí sí en cualquier ciudad, de lo incalculable. ujú, Es decir, tú vas a... bueno, tú tienes que comer, ¿no? ujú. Exactamente, idealmente. Y hay que trabajar, porque el trabajo nos va a dar dinero o Ujú. comida, yo qué sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo incalculable en esa necesidad? Es decir, es el siglo XXI, ¿eh? Hay mil montones de cosas, hay excedente de todo. ¿Cómo es posible, no? Entonces que los espacios de incalculabilidad entren en el registro de la necesidad y la aceleración inmediata de las cosas. Mm, ¿Cómo te vas a...? ¿No? Entonces es muy interesante porque no se trata de descubrir el hilo negro, sino de preguntarse qué en lo que yo estoy haciendo, lo incalculable tiene lugar o no, ujú. ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que me parece muy interesante de tu planteamiento de la improvisación, porque entonces la improvisación estaría de algún modo en un espacio o en un lugar, digamos, muy afirmativo en último o sea, en última instancia, ¿no? sí, sí, tal cual. O sea, creo, y ahí es donde siento como una resonancia fuerte con el propio Desertor, con esta afirmación de la táctica o la mentis, en cuanto además a afirmación de la vida misma, Claro. ¿no? O sea, finalmente, también muy en línea de Foucault, las prácticas de libertad y demás no son otra cosa que la vida tratando de superar o romper todos esos esfuerzos de controlarla, ¿no? Y de constreñirla, digamos, a espacios demasiado pues enclaustrantes, ¿no? También en la vía de, pues de hay muchísimas, ¿no? De Negri, etcétera. Eh, ahora, sí siento también que Espérate, no me acuerdo qué estaba diciendo, maldito sea. eh, pienso ahora también con la, digamos, ebullición que ha habido de la inteligencia artificial y digamos su expansión hacia distintos campos, hay una tendencia, o eso evidencia, digamos, una Mm, vez más, esta tendencia a someter las cosas a una lógica de cálculo, sí. ¿no? Porque finalmente la IA lo que hace es, sí, someter todas las, digamos, los distintos elementos de un contexto o un presente particular a números y tratar de dar una respuesta a partir como del input que tiene. Eh, Da esa ilusión a través de que el tiempo, o de que el presente, de que lo social, o cada vez más y más ámbitos de lo social son calculables, son sometibles a esto, son predecibles. Eh, y sin embargo, creo que el punto es insistir en esos huecos que se escapan a esa posibilidad y ver también como las fallas, como tú dices, de esos sistemas. Me parece igual interesante que traigas a
Cool Hearts ahora la conversación, porque justamente el urbanismo fue originalmente una técnica del poder para, digamos, construir espacio y someter el espacio a una racionalidad calculadora, ¿no? Ahí están los trabajos de Benjamin de la haussmannización de París, que finalmente es la como introducción de este tipo de técnicas a las metrópolis pues occidentales o modernas. En la Ciudad de México lo que pasa por contraste es que nunca hubo un proceso o siempre hubo una resistencia a todo proceso como de urbanización, lo cual da mucho espacio a la improvisación. Y ahí sí es más bien como ni siquiera es un palimpsesto, porque no son escrituras sobrepuestas una tras otra, sino hubo una imposibilidad misma de que la escritura como colonial jamás se diera por completo. Y ahí es también curioso como al final, digamos, eso lo que pareciera ser una carencia o un desvío de esta lógica de progreso o desarrollo en un sentido moderno, finalmente en este caso tiene también la posibilidad o la potencia de generar como mayores espacios de libertad y de afirmación pues de la vida. En ese sentido, me parece que la Ciudad de México sería en todo caso, eh, a diferencia de las opiniones liberales que dirían que le falta progresar para llegar a ser moderno, sería como Rimbaud escribió, totalmente moderna. Es decir, abierta a tal espacio de contingencia en el que la contingencia funciona, el capitalismo funciona, la estructura virreinal funciona, es un desastre, ¿no? Entonces, es muy interesante eso porque si lo piensas en estructuras ya grandes de ciudades hoy del siglo XXI, etcétera, lugares como como la Ciudad de México, es sumamente violenta y sorprende que, o sea, aquí no va a pasar la catástrofe. No sé si me explico. Aquí es un desastre todo el tiempo. Es como un agujero negro, ¿no? O sea, en el sentido en el que aprendemos a vivir en situaciones donde, o sea, en un campo de posibilidades, en su destrucción, en su acabamiento, en su versión más bárbara, en su versión más, digamos, positiva del progreso, o sea, como que a lo que voy con todo esto es que es muy interesante, ya esto me interesa dirigir estas preguntas. ¿Cómo tú notas, porque sé que has ido a Canadá recientemente, has estado en relación con institutos de improvisación en otros países, en fin, si tú notas o palpas que en esta elaboración de la invención de lo cotidiano rima, funciona en Ciudad de México, en este presente, en América Latina, si es más bien una perspectiva más bien ajena a este haber pasado por aquí. Dicho sea de paso, Certó vino a México. Hay diarios y todo. Sí, sí, están muy buenos. Los voy a ver. Sí, pero ¿notas Sí. algo de las marcas contextuales eso, o no necesariamente? Sí, muchísimo. Digo, creo que hay partes además donde eso está tematizado explícitamente, ¿no? Ahí está toda esa sección donde habla de la religión en Brasil. Y justamente ahora que preguntas, como por sus vínculos también con México, me hiciste acordarme que justo, bueno, como el texto de Diana Taylor, gracias al cual yo conocí a Desertó, justamente aborda eh,
cómo los indígenas durante la colonia usaron performances que les fueron impuestos como espacio o prácticas para resistir pues a la propia colonia. Entonces, sobre todo, ella iba poniendo distintos ejemplos. Sobre todo se centra en ciertos rituales o prácticas, ¿no? De estas, ¿cómo se dice? Bueno, representaciones de moros versus cristianos, que durante la colonia, sobre todo como principios del siglo XVI, y eso hay registro, de varios momentos donde hacían esas escenificaciones y los indígenas más bien se identificaban con los moros en vez de los españoles, y al final acababa ganando los moros en las escenificaciones que hacían, lo cual se salía completamente del guión, pero usaban justo el espacio del teatro, de la representación, como para darle la vuelta a los españoles en su propio código simbólico, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, en el caso además volviendo al libro de Desertor, me parece además muy bello, muy interesante, cómo él observa la religión también como un espacio donde la gente, digamos, si bien son prácticas que trajeron los europeos, les permite a las personas creer en milagros, y por lo tanto en esto que decíamos que es lo no calculable, abrir un espacio para posibilidades donde pareciera que no las hay. Y eso, una vez más, me parece una lectura muy fina de cómo funciona la religión en Latinoamérica, ¿no? Con esta ambigüedad que tiene, de ser al mismo tiempo una práctica pues llena de opresión, ¿no? Y que fue impuesta, pero por otro lado como un espacio en disputa que posibilita también como cierto llamado a la justicia, en este sentido más derridiano, y demás como esa justicia por venir, ¿no? O mesiánica, la venga. Y eso, insisto, me parece pues que es un pensamiento que sí nos es muy cercano en Latinoamérica. Creo que es un libro que dialoga, digamos, con muchas formas de actuar, muchas prácticas del cotidiano, y que así como da cuenta digamos, es un gran mapa que nos permite ver cómo se estructuran distintas sociedades, y creo que en el fondo se trata esto de la estrategia, de la táctica, como de dos polos que están presentes en cualquier sociedad y que más bien dialogan entre sí. Entonces, digamos, si bien Latinoamérica o México en relación con las metrópolis europeas puede parecer más del lado de la táctica y más caótico y desmadre, no quiere decir que en su propio interior no tenga zonas que funcionen más a modo de la estrategia, y o poblaciones, digamos, que usen más ese tipo de procedimientos que otros. Entonces creo que es más bien eso, como el libro nos ofrece estas herramientas conceptuales muy ricas para entender el comportamiento de sociedades, y que nos sirven para pensar tanto a nivel de geopolítica mundial como a niveles más macro. Pero creo que esos son polos, digamos, en tensión, y que tienen que ver, digo, a falta de otras palabras, pues sí, con estrategias que utiliza la gente dependiendo de su vínculo con el poder. Sí, o sea, pareciera que muy sutilmente en la invención de lo cotidiano hay una hipercomplejización Sí. del análisis
social y del pensamiento, en el sentido en el que te va mostrando cómo no puedes reducir nada a una sola cosa. Sí. O sea, es muy paradójico, ¿no? Porque tú lees el libro y es pura poesía, en el sentido en el que, claro, te das cuenta de cómo los migrantes, como los pobres, de cómo ¿no? Las figuras defecadas, digamos, Ujú. por la civilización, este, adquieren esta, o sea, no, Dignidad. No. pues que no pueden ser reducidas a una sola cosa, Sí. como el poder no puede ser reducido a una sola cosa. Sí. Y, y que eso narrativamente sea expuesto así, ¿no? O Ujú. sea, como en su forma de ensayo, que es muy rico. Pero también, o sea, dime cómo hoy que le encanta a la gente reducir las cosas, ¿no? ¿Eres Mm. bueno? ¿Eres malo? Ujú. Este, sí o tú no. Sí. O sea, como si pudiera ser, es que es impresionante la eficacia de la reducción, pero claro, o sea, la complejidad de la invención de lo cotidiano es lo más rico, ¿no? Sí. O sea, en el fondo, pues hablar de ciencia de la singularidad es hablar de una ciencia de la diferencia o de lo múltiple, ¿no? Eh, o sea, en el fondo es un término, ciencia de la singularidad es muy bueno porque es un término contradictorio, Oxímoron. es un oxímoron, ¿no? La ciencia implicaría más bien la construcción de generalidades, ¿no? Y la aplicación o el buscar leyes de lo general, porque finalmente la ciencia siempre implica la búsqueda de estas leyes de lo general. eh, y aquí más bien, además, y vamos conectando con algo que dijiste al principio, creo que es una manera además o donde Desertó muestra la herencia o la influencia que tuvo en él Freud, ¿no? Y el Claro, psicoanálisis, que finalmente también, digamos, a su propia manera es una práctica o una ciencia de lo singular, o que pretende ser. sin duda. Es interesante a modo de cierre ya decir dos cosas, que, bueno, la relación entre Michel Certeau y el psicoanálisis es muy importante. O sea, yo creo que fue quien realmente apalabró la alteración que hizo el psicoanálisis a la historia en tantos sentidos. Uh -huh. Y que sí, claro, para Certeau, la práctica psicoanalítica, la mística, y dice él ciertas maneras de hacer historia, pero al acertó, que es Uh -huh. prácticamente poesía, poesía informal, o no sé cómo decirlo, Uh -huh. pues estaría ahí Ambas. estos momentos, ¿no? Uh -huh. Sí, de espacio de libertad, como Y decías. sí, o sea, y digo, también en el fondo, o sea, creo que el libro de alguna forma es un análisis, pero también tiene un poco de carácter de terapéutica social, Claro, ¿no? Que también lo vincularía con esta idea bueno, con el psicoanálisis. Y diría también en esa lista que estabas metiendo, junto con la mística, el psicoanálisis, que la improvisación misma de alguna forma se puede pensar como una ciencia de lo singular. Quizá claro. más como un arte de lo singular, pero Ujú. jugando un poco con este término contradictorio, creo que el saber finalmente que la propia práctica de la improvisación tiene también es ese saber de lo táctico, del kairos, y por lo tanto de esa lectura de lo singular. Uh -huh. Que además, bueno, algo que también está en este libro es esa valoración del saber, digamos, no plenamente consciente que hay detrás de todas las prácticas. Claro, ¿No? Es una defensa de eso, como no separar la práctica cotidiana de la ciencia, al menos no de una forma tan violenta como lo ha hecho la propia ciencia occidental en su elaboración. claro. Lo rechazado de la ciencia vuelve bajo la forma de la ciencia singular. Uh -huh.
Pues muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Ha sido muy rico conversar de esto. No, pues muchas gracias a ti Sí, y a la gente que sigue ahí viendo esto. sí, 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 es que siguen. Si es que sigue. No, claro que siguen y seguirán. Agradezco mucho a José Valentín Niembro Márquez, a Jimena Gómez, a Itziar Ramírez Álvarez, a Valeria Huertacano también, por todo el esfuerzo que hacen para que esto sea posible. Eh, a ti, desde luego, Ricardo, y pues nos vemos a la próxima con otro episodio de La Escena Secreta. Hasta la próxima. A huevo. ¿Cómo salió? No sé, ¿Estuvo bien?